Buenas tardes, mi nombre es Arnold Cerón Montero, mi número de matrícula es AL091944. Bueno, yo voy a hablar de mi proyecto integrador sobre electricidad y magnetismo. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica, energía lumínica o energía mecánica. Gracias a estos podemos realizar actividades de una manera más fácil que permite transmisión de corriente en artefactos electrodomésticos. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas en las que se les puede dar? Primera ley, la ley de las corrientes postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente tienen que aplicar la ley de la conservación de carga en la corriente que transita en los circuitos. Segunda ley. La ley de las tensiones establece que en una malla o en un lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró, es decir, que en un circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lazo cerrado, al final de la suma, los voltajes serán la misma que el voltaje de la fuente. Permiten calcular corrientes, voltajes y resistencias en circuitos eléctricos para calcular consumo de energías, calibración y normatividad de cables y componentes eléctricos. Su impacto abarca desde los tránsitos de las computadoras, análisis y diseño de sistemas. Se trabaja en el desarrollo de técnicas que tratan de fusionar los aspectos económicos, tecnológicos, informativos y administrativos para un diseño global de sistemas reales. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Son aquellos que emplean corrientes eléctricas con una mayor tensión eficaz nominal preestablecida para minimizar las pérdidas de transporte de energía eléctrica. Se utilizan para transportar la electricidad a grandes distancias, normalmente desde las centrales eléctricas, donde se generan, hasta las subestaciones de los centros de consumo final. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? La aplicación directa de las leyes de Ohm y de Kirchhoff, el método de voltaje en los nodos, el método de la corriente de malla y su pariente cercano, el método de la corriente de lazo. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Filtros, almacenamiento de energía, acoplamiento de señales, corrección de factor de potencia, protección